Capítulo 7, las tres sendas del juicio. La ciudad de Kuo parecía dormida, pero bajo sus cimientos el mundo sobrenatural respiraba con vida propia. No había ruido, solo esa vibración leve, imperceptible, que anunciaba el movimiento de fuerzas más allá de lo humano. En la cámara oculta, Aurelio observaba las proyecciones flotantes. Tres focos energéticos se marcaban en el mapa. Uno al norte, otro al este y otro hacia el oeste. Lucian habló con voz contenida. Actividad de ángeles detectada al norte. Pequeña, pero estable. Baran añadió, mirando el mapa. Ángeles caídos al este. Su energía es más inestable, contaminada. Se verán, al fondo, señaló el tercer punto. Y al oeste, entidades que no son ni ángeles ni demonios. Energía espiritual, yokais, quizás. Aurelio cruzó los brazos. El emperador ordenó comprender antes de juzgar. Dividiremos nuestras fuerzas. Lucian bajó la cabeza. Exploración independiente. Protocolos de no intervención. Exactamente. Confirmó Aurelio. Ninguna revelación, ningún contacto directo. Baran sonrió levemente. El silencio es nuestra ama. Severan colocó su mano sobre el estandarte dorado. Que cada paso lleve la voluntad del trono. Las luces doradas recorrieron la cámara, y uno a uno los custodes se dirigieron hacia sus destinos. Lucian y los ángeles. El norte de Kuo estaba cubierto de templos antiguos. Entre las sombras de los pinos, Lucian se movía sin dejar huella. Su armadura reflejaba la luz de la luna en pulsos suaves, invisibles a ojos mortales. Desde una colina, oculto entre la estructura misma de la materia, observaba un pequeño grupo de ángeles. Sus alas blancas eran como estandartes bajo la luna, y sus voces se mezclaban con rezos en lenguas antiguas. Lucian analizaba sus patrones. Pureza dirigida. Fe estructurada. Energía canalizada por devoción. Su visor registró el flujo de poder, midiendo la diferencia entre sus cantos y las corrientes psíquicas del imperio. Nada comparable, pero funcional. Un ángel se detuvo un momento, mirando en su dirección. Lucian se inmovilizó. Sus sistemas de ocultamiento lo rodearon en una cúpula de vacío energético. El ángel frunció el ceño, miró el bosque, y luego volvió a su oración. Lucian habló para sí, con una calma fría. Cantan al vacío, creyendo que es su dios. No entienden que el verdadero divino es el hombre. Registró los datos, cerró la secuencia y se retiró sin sonido. Baran y los caídos. El este de la ciudad dormía sobre ruinas antiguas, templos convertidos en guaridas. Baran descendió entre los restos, su armadura resonando apenas con el viento. El lugar apestaba a energía inestable. Luz y sombra mezcladas. Desde un punto elevado, observó a un grupo de ángeles caídos discutiendo entre sí. Sus alas negras se movían con desconfianza, sus rostros marcados por la corrupción de sus propias decisiones. Baran activó el analizador. Energía celestial corrompida. Fe rota. Voluntad dividida. Uno de los caídos levantó la mirada bruscamente, sintiendo algo. Pero Baran ya no estaba ahí. Solo quedaba el eco de una presencia que no podían definir. Seres que conocieron la luz y eligieron la decadencia. Murmuró. Ninguna redención vale sin obediencia. Guardó los registros y continuó moviéndose entre los templos, observando sin dejar señal alguna. Severan y los yokais. El oeste lo cubría un bosque amplio, húmedo, lleno de templos ocultos y antiguas estatuas. Severan se internó entre los árboles. A su alrededor, el aire estaba cargado de energía espiritual. No era como la de los ángeles ni la de los demonios. Era más vieja, más salvaje. A la distancia, podía ver una procesión de yokais menores, espíritus de animales con cuerpos parcialmente humanos. Rezaban frente a una cascada, con pequeños talismanes flotando sobre el agua. Severan se arrodilló, observando sin emitir sonido. Su visor tradujo los rezos. Eran plegarias por equilibrio, no por dominio. No buscan poder, buscan orden. Susurró, intrigado. Uno de los yokais alzó la vista, percibiendo algo extraño. Pero Severan ya se había disuelto en el aire, desplazándose como una sombra dorada entre los árboles. Quizás aquí haya una chispa de razón. Dijo antes de retirarse. Pero toda razón debe someterse a la voluntad. El informe dorado. Horas después, los cuatro se reunieron nuevamente en la cámara. Los campos de ocultamiento vibraron y el aire pareció temblar cuando sus figuras se materializaron. Aurelio los miró con atención. Hablen. Lucian fue el primero. Los ángeles mantienen estructura. Son ordenados, pero su poder depende de la fe. No son independientes. Baran habló con tono áspero. Los caídos son inestables. Su energía es poderosa, pero no saben usarla. Son residuos de algo que se quebró. Severan bajó la cabeza.
Los yokais son distintos. No buscan conquista, sino equilibrio. No sirven al caos, pero tampoco al orden. Aurelio asintió lentamente. Entonces este mundo está dividido en tres debilidades: dependencia, corrupción y neutralidad. Lucian añadió. Y en medio de todo, los demonios. Y ese humano, recordó Baran. El portador del dragón. Aurelio guardó silencio unos segundos, luego dijo. Este mundo gira alrededor del conflicto, pero no por poder, sino por creencias. Severan apoyó el estandarte en el suelo. ¿Qué haremos? Esperar. Respondió Aurelio. Cuando las creencias se enfrenten, cuando su sistema colapse, nosotros apareceremos. Su voz se volvió grave, como un juramento. Y entonces el hombre volverá a ser el dios de todos los dioses. En la superficie el club del oculto estaba en silencio. Solo las llamas suaves de las velas iluminaban la sala. Rías Gremori miraba a Koneko y Kiba, que acababan de regresar. Ambos aún parecían tensos. Cuéntenme todo, ordenó Rías, con voz firme. Kiba respiró hondo. Eran hombres, pero no hombres. Koneko asintió. Brillaban. Oro puro. No demoníaco, no celestial. ¿Intentaron atacarlos? Preguntó Akeno. No, respondió Koneko. Ni siquiera se movieron. Nos hablaron. Una voz que no se puede olvidar. Kiba miró al suelo. Sentí miedo. No como en una pelea. Era respeto. Rías se inclinó hacia ellos, interesada. ¿Y qué dijeron? Nada claro, contestó Kiba. Solo que no temíamos, aún. El silencio llenó el lugar. Akeno cruzó los brazos. Entonces no vinieron a destruirnos. Rías negó. No todavía. Pero alguien que se deja ver solo para medirnos, no es aliado. Koneko bajó la voz. No eran de aquí. Ni del cielo, ni del infierno. Rías cerró los ojos, pensativa. Entonces, ¿de dónde? Kiba alzó la mirada lentamente. De más allá. Susurró. Como si el mismo aire los trajera. Rías no respondió. Solo se levantó y miró por la ventana, hacia el cielo oscuro de Kuo. Sabía que, en algún lugar allá afuera, alguien la estaba observando. En lo profundo de la ciudad, los custodes permanecían en silencio, cada uno con sus pensamientos. Aurelio observó el mapa una última vez antes de apagarlo. Que sigan buscando. El miedo los mantiene despiertos. Lucian asintió con un brillo frío en los ojos. Y la esperanza los mantiene ciegos. El estandarte imperial brilló un instante, como un sol distante. El símbolo del hombre se alzó una vez más, invisible para todos, pero implacable. Y así, el equilibrio del mundo sobrenatural comenzó a inclinarse. No hacia el cielo, ni hacia el infierno, sino hacia el imperio que aún nadie conocía. Capítulo 8, Ecos dorados en la oscuridad. La noche cayó como un manto denso sobre Kuo. Las luces urbanas parecían diminutas ante la inmensidad del cielo, y sin embargo, dentro de ese silencio, algo antiguo se movía entre las sombras. Los custodes seguían ahí. No como figuras visibles, sino como la respiración del mismo aire. La ciudad no los notaba, pero su mirada abarcaba todo. Desde los templos hasta las azoteas donde los demonios menores acechaban, desde los cielos donde los ángeles vigilaban, hasta los callejones donde los caídos tramaban en susurros. Esa noche, los rumores sobre un nuevo movimiento angelical y la creciente presencia de seres oscuros alrededor de la academia habían alertado al grupo de Rías. Issei Youdou, recién marcado por su encuentro con la muerte, caminaba ahora bajo la protección del gremio. El muchacho aún no comprendía lo que le había pasado. La vida y la muerte se habían fundido en una sola palabra para él. Pero los custodes sí lo comprendían. Lo observaban todo. Aurelio se mantenía en la cúspide de una estructura abandonada, su visor mostrando la ciudad entera como un mapa viviente. Sus palabras resonaron en el canal psíquico. El equilibrio de este mundo tiembla. Cada acción provoca reacción. Es hora de medir su fuerza. Los demás custodes escucharon, y la orden se dispersó como una corriente invisible. El primero en moverse lo hizo sin dejar un sonido. Un grupo de ángeles caídos, ocultos entre un parque industrial, planeaban un ataque al territorio de los demonios de bajo rango. No llegó a ocurrir. Desde lo alto, una lanza dorada atravesó el aire sin emitir destello alguno. El proyectil era puro poder psíquico comprimido, invisible hasta que impactó. El líder de los caídos apenas tuvo tiempo de mirar a su alrededor antes de desaparecer, reducido a ceniza en un silencio absoluto. Los demás no entendieron. Sintieron solo una corriente de aire caliente y, después, nada. El lugar quedó vacío. Los custodes no estaban allí, pero su sombra permanecía.
En otro extremo de la ciudad, un demonio errante intentó secuestrar a un estudiante, y lo que encontró fue la mirada inhumana de un gigante dorado, que se desvaneció antes de que pudiera gritar. Solo quedó el suelo fundido y un aroma metálico. Para los investigadores del gremio de Rías, aquello fue un misterio más. Para los custodes, fue una muestra de advertencia. Los ataques se repitieron esa noche en puntos distintos. 1, 2, 3. Casi como si una fuerza divina estuviera limpiando la oscuridad con precisión quirúrgica. Los humanos jamás notaron nada. Los seres sobrenaturales sí, y comenzaron a temer. Rías reunió a su grupo esa misma noche, el ambiente denso de preocupación. Kiba había regresado cubierto de polvo y olor a ozono. Otra vez, Rías. Los mismos rastros. Oro, pero no de magia demoníaca. Algo puro. Akeno chasqueó la lengua, entre fastidio y miedo. Ya no es coincidencia. Cada amenaza que surge desaparece sin dejar cuerpo. Koneko, con su voz suave, añadió. No es magia de este mundo. Lo sé. Puedo sentirlo. Issei, que escuchaba desde el fondo, no entendía. ¿Oro? ¿Qué clase de enemigo es ese? Rías lo miró con firmeza. No lo sé, Issei. Pero si está eliminando a todos los demás, tal vez sea peor que cualquiera de ellos. En el exterior, los custodes seguían en movimiento. No atacaban por furia, sino por cálculo. Cada enemigo caído era analizado, cada energía registrada. Los caídos gritaban oraciones al vacío cuando eran alcanzados, los demonios desaparecían sin sonido, los espíritus se desvanecían como niebla. Era el arte del exterminio silencioso. El imperio había enviado a sus hijos dorados, y ellos cumplían. Uno de los custodes observó desde lo alto del campanario de la escuela Kuo. Veía a los estudiantes entrar y salir, sin saber lo que se escondía bajo su mundo. Veía también a Rías, a su séquito, y a Issei, que caminaba sin conciencia de su destino. Un leve destello cruzó su visor, registrando algo diferente. Dos entidades inmensas, dormidas bajo la superficie de la realidad. Dragones. El poder de Opis y el Gran Rojo. El análisis tardó segundos, pero la voz de Aurelio rompió el silencio. Regístrenlos. No se acercarán aún. Su energía excede la escala esperada. ¿Y si se manifiestan? Respondió Baran, ¿intervenimos? Aurelio guardó silencio. El viento arrastró el polvo sobre su armadura antes de que hablara. Solo si amenazan la estabilidad. Si este mundo los libera, serán juzgados. Esa noche, el cielo se oscureció más de lo normal. Los rayos cruzaron las nubes y las fuerzas sobrenaturales de Kuo se mantuvieron alerta. Mientras los caídos se replegaban, los ángeles reforzaban sus defensas y los demonios discutían entre sí, los custodes solo miraban. Su misión no era conquistar. Era comprender, evaluar, y decidir si este universo merecía ser reclamado para el emperador. En el interior del gremio, Rías seguía frente a la ventana. Miraba la ciudad dormida, pero algo la inquietaba. Sentía la misma presencia que semanas atrás, cuando Kiba y Koneko describieron a aquellos hombres dorados. Ahora era más clara. Casi, humana. Pero demasiado inmensa para serlo. Issei se le acercó. «Rías, ¿pasa algo?» Ella no respondió al instante. Luego, sin mirarlo, murmuró. «No sé si estamos siendo protegidos o vigilados». Afuera, sobre el edificio más alto, Aurelio observaba en silencio. El visor reflejaba la silueta del club y las figuras dentro. En su mente, la voz del emperador era un eco distante, un mandato eterno. Si encuentras un mundo que aún no ha entendido el dominio del hombre, muéstrale el precio de su libertad. Aurelio inclinó la cabeza. El viento movió la tela dorada de su capa. Así será, mi señor. Y entonces la noche pareció inclinarse ante ellos. Los dragones dormían, los ángeles temblaban, los demonios se escondían. Y en el corazón de todo, los custodes esperaban la orden que algún día haría temblar los cielos mismos. Capítulo 9, Ecos del fuego y del silencio. La noche en Kuo tenía un pulso diferente. Desde que los custodes habían llegado, el aire mismo parecía más pesado. Los árboles no se movían igual, y las estrellas, desde lo alto, titilaban como si estuvieran observando. Aurelio permanecía en lo alto de una estructura en ruinas, rodeado de energía psíquica. El visor de su casco desplegaba lecturas, pulsos vitales, frecuencias que escapaban a cualquier entendimiento mortal. Los reportes coincidían. Dos fuentes de energía colosales, ocultas bajo formas humanas. El primero, un joven que había muerto y vuelto, Issei Oudou. El segundo, otro humano bendecido por una luz inversa, un guerrero con un poder casi igual. Valí Lucifer. Lucian fue el primero en hablar, su voz modulada por el comunicador. Sus energías son opuestas. Dragones antiguos, atrapados dentro de cuerpos humanos. Baran observó los datos en silencio.
Las marcas coinciden con leyendas de almas primordiales. No son simples bestias. Severan, que escaneaba la zona desde el aire, añadió. Y no son los únicos. Dos entidades más, mucho más grandes, se mueven en planos superiores. Dormidas, pero conscientes. Aurelio no respondió enseguida. Solo observó los datos que destellaban frente a él. Los dragones. Los verdaderos. Otis, y el Gran Rojo. El silencio se extendió. El nombre de esas criaturas resonaba en el aire, como si la realidad temblara al escucharlo. Iniciemos observación, ordenó Aurelio. Nada de contacto directo. Solo análisis y registro. Los custodes se dispersaron. En la escuela Kuo, la rutina parecía normal, pero entre las sombras, los custodes vigilaban. Issei caminaba con su mochila, bromeando con Asia y Kiba, sin imaginar que un ojo dorado lo seguía desde la distancia. Lucian permanecía oculto sobre una torre eléctrica, su campo de invisibilidad distorsionando la luz a su alrededor. Su visor registraba ondas psíquicas emanando del pecho del joven. Una vibración profunda, constante, como el latido de una criatura dormida dentro de su alma. Energía dracónica pura. Antigüedad imposible de medir, susurró. Su armadura reflejó un tenue resplandor al analizar el flujo. De pronto, una voz resonó en el interior del joven, un rugido lejano que no provenía del mundo físico. ¿Quién observa? Lucian sintió el impacto en su mente como una onda expansiva. Un dragón, despierto, aunque contenido. Resonancia mental detectada, informó. Ha percibido mi presencia. Aurelio respondió desde el canal psíquico. Desvía frecuencia. No provoques reacción. Lucian ajustó el flujo de energía de su armadura, disolviéndose nuevamente en el aire. Abajo, Issei se detuvo un segundo, confundido, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Asia lo miró con curiosidad. ¿Issei? ¿Pasa algo? Él negó, nervioso. Nada, solo, sentí algo raro. Pero dentro de su mente, Drai gruñó. Algo nos miró, portador. Algo, que no debería existir. Issei tragó saliva sin entender. A kilómetros de distancia, entre ruinas cubiertas por maleza, Bali entrenaba con su equipo. Su energía era tan pura como peligrosa. Albion, el dragón blanco, dormía en su interior, pero incluso dormido era un faro de poder. Baran observaba desde un punto elevado, sus ojos psíquicos leyendo los flujos de energía. Los cálculos eran imposibles. Dos dragones opuestos, encerrados en cuerpos humanos, coexistiendo en la misma realidad. Era una paradoja que no debía ser. Sus almas son compartimentos dimensionales. No magia, sino manipulación espiritual avanzada. Analizó Baran. Estos dragones son entidades de tiempo antiguo. Severan, desde su posición, confirmó. No hay tecnología ni fe que explique esto. Solo, voluntad pura. Aurelio habló con calma desde su ubicación. El emperador nos advirtió de universos donde la fe se deforma. Quizás este sea uno. Lucian respondió. Estos dragones representan fuerzas de equilibrio. Rojo y blanco. Luz y sombra. Si uno cae, el otro también. Entonces ambos deben ser vigilados, cerró Aurelio. Son núcleos de poder. Esa misma noche, el cielo se oscureció más de lo normal. Las estrellas parpadearon, y una energía invisible atravesó los límites de la ciudad. Otis. La serpiente infinita. Su forma no podía describirse. Era un vacío que se movía con conciencia. Los custodes lo sintieron al instante. La temperatura descendió, y la realidad se contrajo un momento. Severan fue el primero en detectar el punto de origen. Presencia no local. Se desplaza entre planos. Sin masa definida. Baran ajustó su sensor. La energía es, inversa. No destruye, ni crea. Simplemente, es. Lucian apretó el puño. ¿Qué clase de ser puede existir sin dualidad? Aurelio observó los datos, la voz firme, sin emoción. El vacío antes del fuego. La nada antes de la creación. Eso es Otis. Y mientras esa entidad se deslizaba más allá del tiempo, otra energía respondió desde los confines del espacio. Una llama colosal, inmensa, que se manifestó con un rugido que no necesitó sonido. El Gran Rojo. El dragón del caos, la encarnación del infinito movimiento. Los sensores de los custodes estallaron en datos inestables. Los cielos se tiñeron de un rojo profundo por un instante que ningún humano notó. Solo los custodes lo vieron. Solo ellos comprendieron. Dos fuerzas, dijo Aurelio lentamente. El vacío que no se mueve, y el fuego que no se detiene. Lucian bajó la cabeza. Ambas existen en equilibrio. No, corrigió Aurelio. Ambas existen para destruir el equilibrio. Hubo un silencio que duró minutos, quizás horas. Los custodes no respiraban, no pensaban como los mortales.
Solo analizaban. Aurelio finalmente habló. El emperador nos envió a encontrar un lugar donde la humanidad pudiera renacer. Pero si estos dragones gobiernan la realidad misma, tendremos que decidir si este universo puede ser dominado, o purificado. Baran cerró su visor, su voz cargada de solemnidad. Si el hombre ha de volver a reinar, incluso los dioses deberán arrodillarse. Aurelio asintió apenas. El juicio aún no ha comenzado. Pero pronto, el fuego y el vacío conocerán al oro. Mientras tanto, en la escuela Kuo, Issei dormía inquieto. Soñaba con ojos rojos y alas doradas que lo observaban desde lo alto. Drake murmuraba dentro de él, intranquilo. Algo nos observa desde más allá del tiempo, algo que ni los dioses de este mundo pueden comprender. A miles de metros sobre él, en el aire invisible, los custodes permanecían suspendidos. Inmóviles. Eternos. Analizando. Esperando. El dragón rojo dormía. El dragón blanco vigilaba. Y el oro, se preparaba. Capítulo 10, la llama y el trono. El amanecer llegó con una calma extraña. Los días en Kuo parecían iguales para los humanos, pero para los custodes, cada amanecer era una medición de las fracturas de aquel universo. Desde los cielos, los cuatro observaban el entramado invisible de energías que unían a demonios, ángeles y caídos. Todo vibraba al borde del colapso, y ellos eran la aguja que lo mantenía estable, sin que nadie lo supiera. Aurelio, envuelto en un campo de distorsión, observaba los movimientos de las facciones con atención. Los ángeles caídos seguían reorganizándose tras las misteriosas desapariciones. Los demonios del inframundo discutían rumores de una fuerza dorada que atacaba sin dejar rastros. Los ángeles, por su parte, hablaban en susurros de entidades que no responden a Dios. Las tres facciones temían algo que no podían nombrar, y eso complacía al trono. La paranoia es el primer signo de debilidad, murmuró Aurelio mientras su visor mostraba docenas de signos vitales. El miedo los está uniendo sin saberlo. Lucian aterrizó en silencio a su lado. Las comunicaciones demoníacas han cambiado de frecuencia. Ya saben que los observamos. Baran, desde la sombra, habló. No saben quiénes somos, pero creen que provenimos del vacío. Los ángeles piensan que somos el castigo final. Severan soltó una leve risa. Que lo crean. Un enemigo invisible siempre es más fuerte que uno visto. Aurelio levantó la mirada hacia la escuela Kuo. Allí estaba ella, Rias Gremori, una noble demonio que no comprendía aún la magnitud del tablero en el que se movía. Y junto a ella, su peón, Issei Oudou. El muchacho portaba el dragón rojo, inconsciente de lo que cargaba en su alma. En el club del ocultismo, el ambiente estaba tenso. Los rumores sobre ataques invisibles, seres de luz y la creciente presión política desde el inframundo estaban alterando a todos. Y en medio de todo, Rias debía aceptar un destino que no había elegido. Un matrimonio político con Raiser Fenix. Esto es injusto, murmuró con eco, su voz apenas audible. No deberías casarte con alguien así. Rias respiró profundo. Es el peso de mi apellido, con eco. Pero, no me rendiré. Akeno sonrió con tristeza. Y si el destino no cambia, lo destruiremos. Issei, sentado al fondo, la escuchaba con el corazón ardiendo. No entendía del todo las jerarquías del inframundo, pero sabía que algo en su interior no podía aceptar esa unión. Mientras tanto, desde los cielos, los custodes observaban la escena. Aurelio fijó su mirada en Issei. El fuego de ese dragón está creciendo. Su vínculo emocional con la demonio altera su resonancia. Lucian analizó las lecturas. El alma humana es un catalizador poderoso. El dragón responde al deseo. Baran bajó la voz. Entonces podemos usarlo. Si el deseo lo empuja a la acción, podremos medir la fuerza del dragón sin intervenir directamente. Aurelio asintió lentamente. Deja que el fuego arda. Y cuando el fuego se descontrole, observaremos lo que queda de este mundo. El día del casamiento llegó. El aire en el inframundo vibraba con poder demoníaco y con la pompa de las grandes casas. Rias, vestida de blanco, miraba al frente con un vacío en los ojos. Su hermano, Circex Lucifer, observaba en silencio desde su trono etéreo, incapaz de intervenir directamente. Los custodes, desde una dimensión paralela, miraban la escena. Sus campos de ocultamiento se expandían como capas de realidad superpuestas. Ellos no eran visibles ni siquiera para los ojos demoníacos. Lucian susurró con tono calculador. El joven humano se aproxima. Baran ajustó sus lecturas. El dragón se despierta. Issei, desde el plano material, atravesaba el portal, guiado por su deseo, su furia y algo más profundo que ni siquiera Drake podía explicar. El fuego de su alma resonó en los planos superiores, y los custodes lo sintieron como una vibración que atravesó el espacio.
Una fuerza antigua, pura, indómita. Aurelio la reconoció. Voluntad. No fe, no magia, pura voluntad humana. Severan habló con respeto. El tipo de voluntad que forja imperios. Aurelio apretó el puño. Por eso el emperador cree en el hombre. Issei irrumpió en la ceremonia, su grito resonando como un rugido. Rías no se casará contigo, maldito pollo. El fuego escarlata se encendió, y el poder de Drake estalló alrededor. Las llamas del dragón rojo rompieron el espacio, y los demonios retrocedieron, sorprendidos. Los custodes, invisibles, lo midieron todo. Cada pulso de energía, cada fractura dimensional. Era un espectáculo digno del trono. Lucian habló con calma. El dragón está incompleto. Su energía aún se contiene por la estructura humana. Baran añadió. Y sin embargo, supera cualquier ser celestial de este mundo. Aurelio observó el fuego extenderse, mientras los demonios gritaban. Esto no es caos, dijo con solemnidad. Es evolución. El primer paso hacia la comprensión del poder absoluto. Cuando Rías y Issei se tomaron de la mano, el círculo mágico estalló con energía pura. En ese instante, Aurelio alzó la vista. Entre los planos superiores, Otis se movió ligeramente, como si hubiera despertado. Y en lo más lejano del abismo, el gran rojo rugió. Ambas entidades habían sentido el despertar de Drake. Lucian registró el pulso energético. Los dragones mayores han reaccionado. Baran entrecerró los ojos. Su despertar parcial resonó hasta los confines del vacío. Aurelio cerró su visor, la voz más baja. Este mundo está cambiando. Los dragones se despiertan, los demonios se rebelan, y los humanos comienzan a desafiar su destino. Severan sonrió levemente. Tal como el emperador predijo. Mientras las llamas se apagaban y Rías caía en brazos de Issei, los custodes abandonaron el plano visible. Los demonios celebraban la victoria del joven, ignorando que habían sido observados por ojos más antiguos que sus dioses. Rías, agotada pero libre, sintió una vibración en el aire. Miró hacia el cielo sin saber por qué. Allí, entre las nubes, creyó ver un brillo dorado que desapareció de inmediato. No era una estrella. Era una advertencia. Horas después, en su despacho, contactó a su hermano. Sirfetch's, necesito saber si sabes algo sobre esto. Hay algo observándonos. La imagen etérea de su hermano apareció frente a ella, su rostro serio. Rías, los informes que me han llegado coinciden con los tuyos. Ángeles, caídos y demonios han sufrido ataques invisibles. Nadie sabe de dónde provienen. Ella bajó la mirada. ¿Crees que son dioses? Sirfetch's negó lentamente. No. Los dioses no se ocultan. Hizo una pausa, su mirada perdiéndose en el vacío. Sea lo que sea, Rías, reza para que nunca se revele. En lo alto, los custodes observaban desde su dimensión dorada. Aurelio miró el amanecer en silencio, mientras el estandarte imperial se desplegaba detrás de él. El fuego ha despertado. Y con él, el miedo. Lucian inclinó la cabeza. El miedo es el primer paso hacia la obediencia. Aurelio apretó el puño, la voz grave como un decreto. Entonces este mundo ya pertenece al imperio. El viento sopló, arrastrando polvo dorado sobre los edificios dormidos. Y sin que nadie lo supiera, el destino del mundo sobrenatural acababa de inclinarse hacia un nuevo amanecer. Uno que no pertenecía ni al cielo, ni al infierno, sino al trono del hombre. Capítulo 11, el juicio del dragón. La noche se cernía sobre Kuo como un velo denso. Desde la altura, el aire vibraba con energía divina y demoníaca entrelazada, como si el mundo mismo se estuviera preparando para un juicio invisible. Y en el corazón de ese silencio, los custodes observaban. Aurelio permanecía inmóvil sobre la torre más alta, su silueta dorada apenas perceptible en el vacío. Sus sensores psíquicos cruzaban los planos, detectando hasta el más leve cambio en la red sobrenatural. Cada respiración del aire le hablaba de algo. Demonios en movimiento, ángeles cayendo del cielo, y una guerra que se acercaba como una tormenta lejana. Lucian apareció a su lado, sin emitir sonido alguno. Las facciones están al borde del enfrentamiento, informó con voz baja. Las desapariciones, las muertes y las distorsiones de energía los han puesto en alerta. Aurelio asintió lentamente. Perfecto. El miedo los está uniendo, justo como debía ocurrir. Más atrás, Severan calibraba un artefacto de rastreo dorado. De su interior emergían proyecciones de figuras gigantes. Dragones, sombras envueltas en fuego y caos. He localizado las resonancias dracónicas. Drake y Albion. Ambos sellados en humanos. Baran se inclinó, analizando las lecturas. Dos armas de poder universal, contenidas en recipientes débiles. Lucian frunció el ceño. El emperador no lo permitiría. Aurelio respondió, su voz grave, resonante.
El emperador desea toda arma, toda chispa de poder, bajo la bandera del hombre. Si estos dragones pueden ser doblegados, lo serán. Durante días, los custodes observaron a Ise y Oudou desde las sombras. Lo vieron entrenar, sangrar y levantarse. Vieron su deseo de proteger, su estupidez, su pureza y su fuerza crecer sin medida. Pero también vieron su vínculo con Rías. Una lealtad que, para ellos, era una herejía. Un humano que servía a demonios. Un guerrero que derramaba su poder para proteger a criaturas que en la visión imperial serían purgadas. Aún no está definido, dijo Aurelio. Su fuego podría servirnos, o destruirnos. Lucian lo miró con frialdad. Entonces será juzgado. Así será, respondió Aurelio. Pero no hoy. Hoy, el enemigo se aproxima. En otro punto de la ciudad, la noche se quebró. Una grieta en el cielo anunció la llegada de una energía arcaica. Plumas negras cayeron como ceniza. Cocabiel, el ángel caído que una vez desafió al cielo, había llegado. El aire se volvió pesado, las sombras se retorcieron, y las facciones comenzaron a moverse. Los custodes, invisibles entre las dimensiones, lo sintieron antes que nadie. Severan bajó la cabeza. Su poder es menor al de un primarca, pero su arrogancia rivaliza con la de un dios. Baran activó sus visores. Está buscando provocar la guerra. Demonios, ángeles y caídos se reunirán pronto. Lucian alzó la mirada hacia el cielo. Entonces el teatro está listo. Aurelio cruzó los brazos, el resplandor dorado apenas contenido en su armadura. Observaremos. Y si el fuego de los dragones despierta ante el caos, sabremos si el humano merece vivir o ser exterminado. Los días que siguieron fueron de tensión y presagios. La escuela Kuo se convirtió en el centro de un huracán invisible. Issei entrenaba con el sudor ardiendo en su frente, su voz mezclándose con la de Dry dentro de su mente. Más poder, socio. Si quieres protegerla, entonces grita mi nombre. El rugido del dragón resonó en su alma. Y en las alturas, Aurelio lo escuchó como si el mismo vacío temblara. El aire se cargó de energía pura. El campo gravitacional se distorsionó. El fuego escarlata del dragón rojo comenzó a nacer en su brazo. Y los custodes midieron, observaron y registraron cada pulso. Lucian habló con voz neutra. El poder del dragón está vinculado a su deseo. No al deber, ni a la fe. Baran respondió. Entonces es peligroso. La voluntad humana es la más inestable de las fuerzas. Aurelio, sin apartar la vista, murmuró. Pero también la más grandiosa. Si pudiera canalizarse bajo la guía del emperador, este mundo se inclinaría ante la humanidad. En ese instante, un estallido sacudió la noche. Las alas de Cocabiel se abrieron sobre la ciudad, su risa resonando como un trueno. Los demonios de Rías se desplegaron, los ángeles cayeron del cielo, y las lanzas de luz cruzaron el aire. La guerra había comenzado. Los custodes no intervinieron, pero se movieron entre las sombras, como depredadores antiguos. Sus presencias eran tan abrumadoras que las energías de los combatientes temblaban al rozarlas sin saberlo. Un batallón de ángeles caídos intentó invocar refuerzos. Y en un segundo, sus cuerpos se desintegraron sin sonido. Cero luz, cero rastro. El ataque fue quirúrgico. Invisible. Perfecto. Lucian se comunicó con los demás. No debemos interferir, pero eliminé un flanco entero para mantener el equilibrio. Aurelio asintió. Ningún mortal debe vernos. Somos los ojos del trono, no su espada aún. En la distancia, Issei se lanzó hacia el cielo con sus alas dracónicas recién manifestadas, gritando el nombre de su ataque. Las llamas carmesí iluminaron la noche, enfrentándose a la oscuridad de Cocabiel. Y los custodes vieron como un simple humano, con el poder de un dragón dormido, desafiaba a un ser milenario. Su poder, aunque caótico, brillaba con la pureza del fuego humano. Cuando el enfrentamiento terminó y la ciudad volvió al silencio, Aurelio descendió a tierra. Entre los restos de energía, su voz retumbó como un juramento. El dragón rojo está atado al alma humana, y el alma humana es fuego y fe. Lucian se acercó. ¿Veredicto? Aurelio levantó la mirada al horizonte, donde las primeras luces del amanecer asomaban. Aún no. Pero si su poder sigue creciendo, podría convertirse en el portador de la llama del emperador. Baran sonrió levemente. ¿Y si no lo hace? Aurelio cerró el puño. Entonces será purificado. Ningún poder fuera de la humanidad debe existir. Mientras tanto, en el inframundo, Rías hablaba con su hermano una vez más. Las palabras de Sircex eran serias. Los ataques se han detenido, pero el miedo persiste. Algunas facciones creen que hay observadores ocultos. Rías, sin entender por qué, miró por la ventana. En el cielo, una luz dorada parpadeó apenas un instante. Una presencia que no podía describir.
Y por un segundo, sintió la mirada de algo vasto, silencioso y eterno. En lo alto, los custodes observaban el amanecer. El viento soplaba sobre sus armaduras resquebrajadas por las batallas invisibles. Sus siluetas eran sombras doradas sobre el horizonte. Aurelio habló por última vez antes de desaparecer en la luz. El juicio del dragón ha comenzado. Lucian respondió. Y pronto, el imperio reclamará su fuego. Y así, mientras los héroes celebraban su victoria y el mundo creía que la paz regresaba, el verdadero ojo del destino seguía observando. Invisible. Implacable. Esperando el momento en que los dragones aceptaran o rechazaran la voz del trono. Capítulo 12, el filo del juicio. La ciudad de Quo dormía bajo la luna. Las luces temblaban en los charcos que aún quedaban del combate contra Cocabiel. Los escombros habían sido retirados, los heridos atendidos, y la sensación de victoria flotaba en el aire. Pero en el silencio, algo se movía. Los custodes seguían allí, invisibles, observando desde las sombras del cielo. Aurelio, Lucian, Varan y Severan se mantenían en los límites del plano físico, como centinelas de otro mundo. Nadie sabía que seguían vigilando. Nadie, excepto ellos mismos, comprendía que su misión aún no había terminado. El caos se repliega, dijo Varan, revisando lecturas psíquicas. Pero las energías residuales de los dragones siguen activas. Lucian cruzó los brazos, observando el horizonte. El humano se ha convertido en un punto de inflexión. Aurelio lo miró de reojo. Entonces júzgalo. Lucian bajó la mirada. Con tu permiso, señor, lo haré esta noche. En el club del ocultismo, el grupo descansaba. Rías se había retirado a su habitación, exhausta. Akeno preparaba té con la mirada perdida. Kiba estaba recostado en un sofá, y Koneko simplemente dormía en silencio. Asia y Issei, sin embargo, habían salido a caminar. Querían aire. Querían un momento sin gritos, sin sangre, sin fuego. Issei, dijo Asia con esa voz tranquila que siempre tenía, hoy fue un día muy difícil, ¿verdad? Issei sonrió, cansado. Sí, pero al final todo salió bien. Rías-san y los demás están a salvo. Asia lo miró con gratitud. Tú siempre intentas proteger a todos, incluso cuando te lastimas. Él rió nervioso, rascándose la nuca. Es que, no puedo quedarme quieto cuando alguien sufre. No es mi estilo. Caminaron por las calles silenciosas, bajo la luz tenue de los faroles. Todo parecía calmo. Demasiado calmo. Y entonces, el aire cambió. Una presión imperceptible descendió sobre la ciudad, como si el mundo se inclinara ante algo invisible. Asia se detuvo en seco, con los ojos abiertos de par en par. Issei, ¿lo sientes? Él tragó saliva. No era poder demoníaco, ni energía celestial. Era algo diferente, antiguo, puro, demasiado grande para pertenecer a un ser vivo. Llévala a casa, una voz resonó dentro de su mente, profunda, grave, serena. No temas. No vine a matar. Issei se giró, buscando el origen. Nada. Solo la noche. Solo el viento. Pero la voz, seguía ahí. Asia lo miró preocupada. Issei. Él le sonrió. Tranquila, Asia. Vuelve tú. Yo, tengo que ver algo. Ella dudó, pero asintió lentamente. Ten cuidado. Y se alejó, dejando al muchacho solo en medio de la calle. El silencio se volvió pesado. Entonces, un resplandor dorado emergió al final del camino. Una figura se materializó desde el aire mismo, sin ruido, sin transición. Solo, estaba ahí. Alta, imponente, su armadura reflejando la luna como si fuera un espejo de otro mundo. El aire vibraba con su sola presencia. Issei dio un paso atrás, sorprendido. ¿Quién eres? El ser permaneció quieto unos segundos antes de hablar. Su voz era como metal resonando en una catedral. Un observador. Un juez. Un guerrero. Su casco brilló levemente cuando levantó la cabeza. Soy Lucian, custodes del Imperio del Hombre. Issei lo miró sin entender. ¿Imperio, del hombre? Lucian avanzó despacio. Cada paso hacía temblar el suelo, aunque no con violencia, sino con la gravedad de su existencia. Tu alma lleva fuego, humano. Un fuego que no te pertenece. ¿Qué? Sirves a demonios. Combates por ellos. Derramas tu poder por criaturas que corrompen el orden natural. Lucian se detuvo a 1 metro de él, su silueta imponente bajo la luna. Dime, Issei Oudou, ¿por qué luchas por ellos? Issei bajó la mirada, confundido. Porque son mis amigos. Me ayudaron cuando nadie lo hizo. Rías, Akeno, Asia. Todos ellos me dieron un lugar. Lucian lo observó sin moverse. ¿Y eso justifica entregar tu alma a la oscuridad? No es oscuridad, replicó Issei, con voz temblorosa. No todo lo que parece malo lo es. El custodes se inclinó levemente hacia él.
Tus palabras son humanas. Pero tus acciones, aún no lo son. Hubo un silencio. El aire era casi irrespirable por la densidad de la energía dorada que emanaba de Lucian. Finalmente, el custodes alzó ambas manos y lentamente retiró su casco. El rostro que se reveló era de una solemnidad inquebrantable. Ojos dorados, piel marcada por antiguas guerras, y una mirada que no juzgaba con odio, sino con una autoridad tan absoluta que parecía divina. Mira bien, humano, dijo con voz más baja. No soy ángel, ni demonio, ni Dios. Soy la voluntad del hombre. Soy su guardián, su espada, su límite. La primera y última línea de defensa ante todo lo que amenaza su destino. Issei lo escuchó sin poder respirar. Lucian dio un paso más cerca. Y sin embargo, veo en ti algo que no vi en muchos. La chispa. La que desafía, la que ama, la que no se rinde. Por eso te juzgo, pero no te mato. Aún no. Issei tragó saliva. Entonces, ¿por qué estás aquí? Lucian lo miró directo a los ojos. Para darte una orden. El aire se volvió eléctrico. Sigue con los demonios. Observa. Lucha. Defiende. Pero nunca olvides esto. No eres uno de ellos. Tu sangre pertenece a la humanidad. Y cuando llegue el momento, responderás al llamado del imperio. Issei frunció el ceño. ¿Y si no quiero? Lucian guardó silencio unos segundos. Luego, con voz grave, respondió. Entonces te destruiré. Su mirada se endureció. Pero rezo para que no tenga que hacerlo. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas. Lucian volvió a colocarse el casco, el brillo dorado ocultando su rostro. El aire vibró una última vez, y su silueta comenzó a desvanecerse en partículas de luz. Antes de desaparecer del todo, su voz resonó, profunda, distante. Recuerda, Issei Oudou. La humanidad no se arrodilla ante nadie. Ni demonios, ni ángeles, ni dragones. Y cuando la guerra final llegue, elige bien a quien le entregas tu alma. El silencio volvió. Solo quedó Issei, con el corazón latiendo con fuerza, mirando al cielo. Draiga habló dentro de él, por primera vez en mucho tiempo, con un tono extraño. Ese no era un dios, pero su presencia superaba a cualquiera que haya visto. Issei respondió en voz baja. Sí, lo sé. Y por primera vez, tengo miedo. En los cielos, Lucian reapareció junto a los otros custodes. Aurelio giró hacia él. ¿Y bien? Lucian se limitó a responder. El fuego arde con pureza, pero aún no tiene dirección. Aurelio asintió. Entonces esperaremos. Cuando la llama se descontrole, la reclamaremos para el emperador. Las 4 figuras se disolvieron entre la luz dorada, dejando el mundo en silencio. Abajo, en la ciudad que dormía sin saberlo, un nuevo destino comenzaba a tomar forma. Uno donde los dragones, los demonios y los dioses, pronto conocerían el significado del verdadero poder humano. Capítulo 13, Ecos dorados en la oscuridad. 2 noches habían pasado desde aquel encuentro. La ciudad parecía tranquila, pero Issei Oudou no podía dormir igual. A veces despertaba con la sensación de estar siendo observado, no con hostilidad, sino con un peso invisible que lo aplastaba. Veía destellos dorados en sus sueños, una figura sin rostro que lo miraba sin decir palabra, y al despertar, el eco de una frase resonaba en su mente. La humanidad no se arrodilla ante nadie, pero al amanecer, todo se desvanecía, como si nunca hubiera pasado. Y la rutina volvía. Las misiones de Rías, las risas de Asia, las peleas tontas con Koneko, los entrenamientos con Kiba. Todo igual. Y sin embargo, no igual. En la residencia Gremori, la calma era casi antinatural. Rías se reunía con Akeno en el salón, revisando documentos enviados desde el inframundo. Parece que pronto habrá un encuentro entre las 3 grandes facciones, dijo Akeno, con una sonrisa sutil. Un intento de paz. Rías apoyó la barbilla en su mano. Una tregua, después de siglos. No sé si es esperanza o simple ilusión. Kiba, desde el otro extremo, comentó. Si esto reduce el número de batallas, quizá valga la pena intentarlo. Issei, sentado junto a Asia, apenas escuchaba. Su mente seguía reviviendo aquella voz grave y esa mirada dorada que parecía traspasarle el alma. Pero fingió una sonrisa. Oigan, entonces tendremos que portarnos bien delante de los ángeles y los caídos. Akeno rió. Exacto, Issei-kun. Nada de escándalos ni gritos indecentes, ¿de acuerdo? Hei. Yo nunca hago eso. Las risas se esparcieron por el lugar, y por un momento, todo pareció normal. Pero en el fondo, algo en él sabía que el equilibrio era frágil.
Muy lejos de allí, en un espacio entre planos, 4 figuras doradas se mantenían en formación. El aire vibraba con poder contenido. Lucian permanecía arrodillado, proyectando un mapa psíquico de Kuo y sus alrededores. Marcas de energía, rutas, estructuras sobrenaturales, todo detallado. Aurelio observaba en silencio. Entonces, la reunión entre las facciones se realizará aquí. Lucian asintió. Confirmado. Ángeles, demonios y caídos compartirán el mismo espacio. Baran soltó un gruñido contenido. ¡Qué blasfemia! Mezclar a esas criaturas bajo el nombre de paz. Severan, el más silencioso, habló por primera vez. Paz para ellos. Para nosotros, una oportunidad. Lucian giró su cabeza, mirando a los tres. Aún no hay órdenes directas de intervención. Aurelio cerró el puño. Entonces las crearemos. Sus ojos brillaron con una luz fría, inhumana. Comienza la Preparatio Humanitatis. Nadie sabrá que estamos aquí. Nadie nos verá. Pero cuando llegue el momento, el fuego del emperador caerá sobre los falsos dioses. Lucian se inclinó en señal de aprobación. Ya he desplegado los primeros servocrania de reconocimiento. Están infiltrándose en los campos de energía demoníaca. Baran soltó una breve risa. Pequeños ojos santos en un nido de víboras. Perfecto. Esa misma noche, mientras el grupo Gremori dormía, una esfera metálica del tamaño de una mano flotaba en silencio sobre Kuo Academy. De ella brotaba un tenue brillo dorado, casi invisible al ojo humano. Su ojo central parpadeó, registrando cada rincón, cada flujo de poder. Demonios. Ángeles. Caídos. Humanos. Todo fue clasificado, analizado, archivado. En un rincón oscuro, Lucian observaba desde las alturas, su silueta apenas visible entre los árboles. El equilibrio es una mentira, susurró, apenas audible. Y los hombres pagarán por haber olvidado su propio poder. El servocráneo se elevó, desapareciendo en la noche. Bajo él, la ciudad seguía durmiendo, ignorante de la tormenta que crecía en silencio. A la mañana siguiente, Issei bostezó en la entrada de la escuela. Asia, hoy dormí bien por fin. Ella sonrió con dulzura. Me alegra. Parecías preocupado estos días. Él asintió. Sí, solo tuve sueños raros, pero ya se fueron. Y aunque lo decía en tono tranquilo, algo en el fondo de su alma sabía que no era cierto. Una parte de él sentía que, en algún lugar del mundo, ojos dorados seguían vigilándolo. No con odio, con expectativa. Y en los cielos, donde el amanecer teñía el horizonte, los custodes aguardaban. El mundo sobrenatural seguía su curso. Los juegos políticos comenzaban. Y ellos, como sombras doradas, se preparaban para lo inevitable. La purificación. Capítulo 14, entre la luz y la mentira. El aire en Kuo era distinto aquella mañana. Una calma tensa recorría las calles, una quietud casi ritual. Los estudiantes iban y venían como siempre, pero sobre la ciudad flotaba algo invisible. Un orden que nadie podía ver, una vigilancia que nadie entendía. El concilio de las facciones estaba por celebrarse. Ángeles, demonios y caídos en un solo lugar, buscando lo imposible. Paz. Y entre los asistentes, se encontraba Rias Gremori y su grupo, preparados, nerviosos, y, en el caso de Issei, profundamente confundido. Desde que había conocido a aquel guerrero dorado, nada en su mente había vuelto a estar en silencio. Las palabras de Lucian resonaban aún, como ecos atrapados en su pecho. La humanidad no necesita dioses, sirves a seres que ven en ti un simple instrumento. El hombre debe caminar sobre la sangre de los dioses, no detrás de ellos. Al principio, Issei las había rechazado. Pero cada día que pasaba, cada mirada de superioridad en los demonios nobles, cada palabra condescendiente, cada mención del servicio al inframundo, todo empezaba a abrir una grieta. Una grieta que crecía lenta, invisible, pero constante. La reunión se celebraría en los terrenos del antiguo templo a las afueras de Kuo. Una estructura sellada hace siglos, repleta de barreras, círculos de protección y sellos sagrados que zumbaban en el aire como susurros. El grupo de Rias llegó primero. Ella, con su porte noble y sereno, avanzó al frente. Akeno caminaba a su lado, su sonrisa habitual cubriendo la tensión en sus ojos. Kiba, Koneko, Gasper e Issei cerraban la formación. El silencio era absoluto. Solo el sonido del viento entre los árboles y el leve chisporroteo de las runas protectoras. Así que este es el lugar, dijo Issei, intentando sonar tranquilo. Kiba asintió. Los líderes de las 3 facciones vendrán aquí. Michael, Azazel, y Sircex Lucifer. Issei tragó saliva. Tu hermano, ¿verdad, Buchou? Rias sonrió suavemente. Sí. Él y los demás vienen a sellar un nuevo comienzo. Issei asintió, aunque su mente no podía evitar repetir las palabras que lo perseguían.
Paz con demonios. Paz con ángeles. Paz con mentiras. No sabía si era su pensamiento o la voz de Lucian repitiéndose. Solo sabía que algo dentro de él no encajaba. Muy por encima del templo, ocultos entre los cielos fragmentados, las sombras doradas observaban. 4 figuras, inmóviles, invisibles incluso para los sentidos divinos. Los custodes permanecían a kilómetros de distancia, camuflados entre capas de energía psíquica. Lucian se mantenía de pie sobre un pilar de aire sólido, su lanza descansando junto a él. A su lado, Aurelio y Baran proyectaban la imagen del encuentro en sus visores internos, analizando cada fluctuación de energía. Confirmado, murmuró Baran. Presencias de alto rango. Ángeles y demonios en un mismo espacio, cuánta arrogancia, respondió Aurelio, su voz como un rugido bajo. Lucian levantó una mano. Silencio. Observamos. No intervenimos. Su mirada se endureció. Por ahora. Dentro del templo, la reunión dio inicio. La figura resplandeciente de Michael, con sus alas desplegadas, irradiaba una luz que cegaba incluso a los demonios. A su lado, Azazel, relajado y con una sonrisa casi burlona. Y al frente, Sircex Lucifer, el hermano de Rías, el símbolo del nuevo inframundo. Rías se inclinó en respeto, mientras los líderes intercambiaban saludos tensos. Las palabras eran cuidadosas, diplomáticas. Hablaron de treguas, de futuros compartidos, de esperanza. Issei escuchaba, pero algo dentro de él se revolvía. ¿Esperanza? ¿Para quién? ¿Para la humanidad, o para ellos? El chico miró a Michael, tan perfecto, tan puro, y no pudo evitar sentir una punzada de desconfianza. Esa perfección era la misma con la que los demonios justificaban su dominio. ¿Y los humanos solo seguían órdenes? ¿Por qué nosotros debemos ser sus soldados? ¿Por qué nuestra vida depende de su misericordia? Las palabras de Lucian ardían como fuego contenido. Arriba, los custodes seguían registrando todo. Los sensores psíquicos captaban cada palabra, cada alteración del aura. Lucian observó a Issei, su visor enfocando al joven con precisión quirúrgica. El portador del dragón rojo comienza a cuestionar. El fuego se enciende, dijo con calma. Aurelio asintió. Un alma con dudas puede ser moldeada. Baran gruñó. O destruida. Lucian lo ignoró. El emperador juzgará. Por ahora, seguimos observando. La reunión continuó durante horas. Se discutieron pactos, territorios, protocolos de coexistencia. Desde el exterior, todo parecía avanzar bien. Pero los custodes sabían que bajo esa fachada de cooperación, cada palabra era una espada oculta. Cuando el sol comenzó a caer, los grupos se retiraron. Rías se despidió de su hermano y los demás con una sonrisa serena, pero sus ojos mostraban cansancio. Akeno, Koneko y los demás suspiraron aliviados al salir del recinto. Issei caminó unos pasos detrás, mirando el cielo teñido de rojo. En lo alto, creyó ver algo. Una silueta. Apenas un destello dorado entre las nubes. Cerró los ojos y murmuró. Lucian, ¿estás ahí? El viento sopló, sin respuesta. Pero en lo profundo de su mente, una voz susurró apenas audible. Siempre y esa noche, mientras el mundo celebraba una tregua, en las sombras, los custodes registraban cada alma, cada palabra, cada intento de reconciliación. El emperador no buscaba paz. Buscaba dominio. Y la humanidad, tarde o temprano, volvería a tomar su lugar. Capítulo 15, el aliento del dragón y la voluntad del emperador. La noche cayó sobre Kuo. El eco de la reunión entre las tres facciones aún flotaba en el aire como una cicatriz invisible. El mundo celebraba una tregua. Pero en las sombras, el verdadero imperio se movía. En una bóveda subterránea, oculta bajo capas de realidad y energía psíquica, 4 guerreros dorados se reunían alrededor de una proyección lumínica. Era un espacio imposible de describir. Una cámara suspendida entre planos, sostenida por la voluntad del emperador y el poder de sus sirvientes más fieles. Aurelio, el líder, permanecía en el centro. Su armadura resplandecía débilmente, reflejando los símbolos del trono en su pecho. El silencio dominaba la sala, hasta que habló con voz grave, firme, como el trueno antes de una tormenta. La observación inicial ha concluido. Las tres facciones buscan coexistir, pero su unión es débil. Lucian, de pie a su derecha, bajó la cabeza. Confirmado. Su fe está fracturada. Cada una vela por sí misma. Baran rió bajo su casco. Fe débil, dioses débiles. No son más que sombras de lo que el emperador representa. Severan, el más callado, movió sus manos sobre la proyección holográfica. Las imágenes cambiaron, mostrando a Issei Oudou y a Baal y Lucifer, portadores de los 2 dragones. El fuego rojo y el hielo blanco, murmuró Severan.
Entidades antiguas, más allá de estas razas degeneradas. Lucian asintió. Drake y Albion. Ambos poseen poder comparable a los mayores demonios y serafines. Si fuesen reclamados para el imperio, el equilibrio de este universo colapsaría a nuestro favor. Aurelio observó en silencio. Sus ojos, tras el visor, parecían ver más allá de la carne, más allá del tiempo. El emperador no desea colapso, dijo al fin. Desea dominación. ¿Y cómo controlaremos seres que ni los dioses pueden contener? Preguntó Baran. Aurelio extendió una mano, y la proyección cambió. Un mapa energético del alma humana de Ise y el recipiente de Balí. Dos corazones latiendo entre corrientes de fuego y luz. No controlando a los dragones, dijo Aurelio. Sino controlando a los hombres que los portan. El silencio se volvió absoluto. La frase resonó en la cámara como un decreto divino. Lucian habló con calma. El contacto inicial con el portador rojo está hecho. Su mente ya duda. Baran buzó, divertido. Un chico que persigue faldas y sueña con gloria. Difícilmente digno del emperador. Y sin embargo, replicó Severan, el fuego que alberga es puro. Si se le guía, puede arder para la humanidad. Aurelio giró su casco hacia Lucian. Continúa tu observación. No interfieras. Su fe debe quebrarse por sí sola. Lucian asintió, arrodillándose. Así será. El líder entonces extendió su mano sobre el símbolo flotante del imperio. Una llamarada dorada recorrió la sala, envolviendo a los 4 custodes en un brillo ardiente. El emperador nos confió la salvación de la humanidad, dijo Aurelio, su voz resonando como una oración. Y si estos dragones son el fuego que puede forjar un nuevo amanecer, entonces lo tomaremos. Y si se oponen, añadió Baran, alzando su hoja reluciente, los haremos cenizas. A varios kilómetros de allí, en la ciudad, Issei dormía profundamente. En su sueño, veía un dragón de fuego rojo rugiendo dentro de un abismo. Pero esta vez, algo era distinto. El dragón no rugía con furia. Rugía, con miedo. Y, entre el fuego, apareció una figura dorada. No Lucian, no exactamente. Más bien una sombra de su presencia, un eco de la conversación pasada. La voz que lo alcanzó fue serena, fría, casi paternal. Issei Oudou, ¿qué crees que eres? ¿Un soldado de demonios, un sirviente de ángeles caídos, o un hombre libre? Issei se removió en la cama, sudando, murmurando entre sueños. Asia, dormida en el sofá, no notó nada. La humanidad creó su propia grandeza con fuego y sangre, los demonios la corrompieron con promesas. Elige, humano. ¿Servirás eternamente o forjarás tu destino? Despertó jadeando, cubierto de sudor. El amanecer apenas comenzaba a pintar el cielo, pero no podía dormir más. Se levantó, miró por la ventana, y susurró. Lucian, ¿qué eres tú realmente? En la distancia, en lo alto de un edificio, Lucian estaba allí, observando. Su armadura reflejaba el primer rayo del sol. Y junto a él, a través del comunicador interno, resonó la voz de Aurelio. El proceso ha iniciado. Que el fuego del dragón arda para el imperio. Horas después, en la cámara subterránea, los custodes volvían a reunirse. Severan había comenzado el ensamblaje de un nuevo artefacto. Una matriz psíquica capaz de vincularse con energía dracónica. Baran custodiaba el perímetro, impaciente. Lucian regresó de la superficie, aún en silencio, mientras Aurelio observaba el flujo de energía pura. El imperio de la humanidad trascenderá los límites de los mundos, dijo Aurelio, con solemnidad. Y cuando el fuego del dragón ruja bajo nuestro estandarte. Su voz se endureció, como si la pronunciara el mismísimo trono. Ni dioses, ni ángeles, ni demonios volverán a pisar la tierra de los hombres. Los 4 inclinaron la cabeza. Una luz dorada llenó la cámara, pura, silenciosa, y terrible. Y así, mientras la ciudad despertaba al nuevo día, los custodes del emperador sellaban el inicio de una nueva cruzada. No contra demonios, ni ángeles, ni bestias. Sino contra la decadencia del alma misma. Capítulo 16, el filo del silencio. El acuerdo de paz entre las 3 facciones había sellado una calma tensa sobre el mundo sobrenatural. Demonios, ángeles y caídos intercambiaban información, comenzaban a entrenar juntos, a estudiar los límites de la cooperación. Era, en apariencia, una nueva era. Pero la paz, en realidad, solo era un suspiro entre tormentas. Bajo los cimientos de Kuo, en cámaras donde la realidad se doblaba ante la voluntad del trono dorado, el escuadrón custodes Aurelio seguía su misión. Durante días, observaron los movimientos de los líderes, midieron la energía de los dragones, rastrearon sus pulsos espirituales a través de la trama psíquica del mundo. Fue Severan quien lo detectó primero. Una señal pura, concentrada, blanca.
No en Kuo, sino en una zona montañosa a varios kilómetros. Un corazón latiendo al ritmo del hielo. Contacto confirmado, anunció con voz fría. El portador del dragón blanco, Albion. Aurelio giró su casco dorado. Nivel de amenaza extremo. Pero contenido. Se mueve solo. Baran se ajustó el arma, su voz resonando como metal al romperse. Déjame ir. Un dragón blanco, hace siglos que no cazo uno. Lucian lo detuvo con un gesto. No es caza. Es evaluación. Aurelio asintió. Ve, Baran. Pero recuerda, ningún dios sabrá de tu paso. Baran sonrió tras el casco. Como el viento. El mundo de Balí Lucifer se movía en el filo de lo imposible. Como heredero de la sangre demoníaca y portador del dragón blanco, vivía buscando oponentes dignos. Esa noche, su grupo descansaba cerca de una aldea abandonada. El aire olía a madera vieja y ceniza. Balí se alejó unos metros, mirando la luna. Su mente aún recordaba la reunión entre las facciones, las promesas de paz, las palabras vacías de los líderes. Él no creía en eso. La fuerza era la única verdad que conocía. Albion, ¿lo sientes? Preguntó en voz baja. El dragón respondió dentro de su alma. Sí, algo viene. No es un demonio, ni un ángel, ni un caído. Balí arqueó una ceja. Entonces, ¿qué demonios es? Silencio, y poder. Demasiado poder. El viento se detuvo. Los árboles dejaron de moverse. Y frente a él, como si hubiese estado allí todo el tiempo, apareció una figura dorada. Alta. Imponente. Cubierta por una armadura que parecía absorber la luz. El aire vibraba con energía contenida. Balí sonrió, confiado. ¿Un demonio nuevo con armadura? ¿O tal vez un ángel con complejos? La voz que respondió fue como un trueno amortiguado por siglos de guerra. Soy Baran, custodes del emperador. ¿El qué, custodes? El guerrero no respondió. Avanzó un paso, y la tierra se fracturó bajo su pie. Balí sintió el instinto ancestral del dragón en su interior rugir. No luches a la ligera, Balí. Ese ser no pertenece a este mundo. Pero el orgullo del portador blanco fue más fuerte. Una sonrisa cruzó su rostro. Si no eres de este mundo, te haré desear no haber venido. Su aura estalló, alas de energía blanca emergiendo de su espalda. El poder de Albion se desplegó, haciendo temblar los montes. Baran no se movió, solo levantó su mano. Una lanza dorada apareció, formada por pura energía psíquica, silenciosa, inhumana. El aire se volvió denso, pesado. Balí atacó primero, con la velocidad de la luz. Su golpe rompió el aire, generando una onda expansiva que destrozó árboles y roca. Pero cuando la nube de polvo se disipó, Baran seguía allí, inmóvil, ni un rasguño. El custodes habló, sin arrogancia, sin odio, solo como quien dicta un hecho. Tu fuerza es desordenada. Tu espíritu, fragmentado. Balí apretó los dientes. Cállate. Lanzó otro ataque, esta vez directo al pecho. Baran giró la lanza con un solo movimiento, desvió el impacto, y el aura blanca del dragón se disipó como niebla. El silencio fue total. El portador blanco jadeó, incrédulo. Su enemigo ni siquiera había usado fuerza visible. Solo técnica, control absoluto. ¿Qué eres? Murmuró Balí. Baran levantó la lanza, apuntándola a su frente. Soy lo que la humanidad se convirtió cuando abandonó la debilidad. Un dios. No. El casco se inclinó apenas. El hombre perfecto. El siguiente golpe no fue visible. Solo un destello dorado. Balí voló varios metros, cayendo de rodillas, su armadura fracturada, su aura temblando. Albion rugió dentro de él, intentando contener el daño. Detente, Balí. No ganarás esta batalla. Ese ser, no lucha. Juzga. Baran bajó la lanza. Levántate. No morirás hoy. El emperador aún no te ha juzgado. Balí lo miró, con una mezcla de furia y respeto. Si buscabas miedo, no lo tendrás. Baran dio un paso atrás, su voz sonó como una promesa. No busco miedo. Busco potencial. Y con un resplandor, desapareció. Sin sonido, sin huella, sin aire que delatara su paso. Horas después, en la cámara subterránea, los 4 custodes se reunieron otra vez. Baran permanecía de pie, su lanza descansando sobre el suelo. Lucian fue el primero en hablar. ¿Evaluación? Fuerte. Pero limitado. Su dragón teme. Severan tecleó datos en un panel flotante. Entonces es usable. Aurelio asintió lentamente. Uno de los dos fue puesto a prueba. El rojo vendrá después. Lucian cruzó los brazos. Issei Oudou empieza a cuestionar su fe en los demonios. No falta mucho. Aurelio levantó la mirada, como si escuchara algo más allá de los sentidos mortales. El emperador guía nuestras manos.
Los dragones caerán bajo su estandarte. Y cuando ambos sean uno, el fuego y el hielo. Su voz se volvió solemne, inquebrantable. El nuevo amanecer de la humanidad comenzará. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Issei se detenía frente al club, mirando el cielo. Algo en su pecho ardía, una sensación que no podía explicar. Como si alguien, en algún lugar, hubiera encendido una llama destinada a él. Y aunque no lo sabía, aquella noche, el fuego del dragón rojo había sido marcado por la voluntad del emperador. Capítulo 17, el silencio que devora a los dioses. El aire temblaba. No por viento, ni por energía mágica, sino por una presencia que el mundo no podía sostener. En el límite de la realidad, bajo cielos que parecían fracturarse, Otis, la serpiente del infinito, observaba en silencio. Su mirada vacía, inocente y sin emoción, se posó sobre las 4 figuras doradas que se materializaron ante su grupo. Balí se adelantó apenas, reconociendo una de aquellas siluetas. Su voz tembló, no por miedo, sino por memoria. Ellos, son los mismos. El que me derrotó está ahí. Su grupo se tensó. Incluso Otis ladeó la cabeza, como si aquel recuerdo le perteneciera a otro. Aurelio dio un paso al frente. Su armadura dorada brilló como si absorbiera la luz misma del mundo. Portadora del infinito. Has sido marcada. Otis lo miró, sin parpadear. No tengo interés en guerras humanas. Su voz era calma, infantil, pero cada palabra resonaba en el alma como un eco eterno. Y nosotros, respondió Aurelio, no tenemos interés en dejar al infinito libre. El suelo se quebró, el silencio se expandió, y la batalla comenzó. Otis alzó su mano. El aire se dobló. Montañas enteras se distorsionaron como si fueran espejismos, y la materia misma pareció rechazar la existencia de los custodes. Era poder absoluto, infinito, puro. Pero Aurelio avanzó. Un paso, 2, 3. Cada movimiento era una negación de lo imposible. Su armadura ardía con la luz del emperador. El infinito no pertenece a los dioses. Su voz resonó. Pertenece a la voluntad. Con un giro perfecto, invocó la lanza guardiana del emperador. No era un arma, era una reliquia viva, un fragmento de la voluntad suprema. La energía psíquica se elevó en una espiral de oro y blanco, cortando el aire con la precisión de una ley cósmica. Otis extendió su poder. El vacío mismo se curvó. La lanza atravesó un abismo de sombras, rompiendo las ilusiones que la serpiente infinita creaba a su alrededor. Aurelio se movía como un sol envuelto en metal. Otis apareció frente a él. Sus ojos, negros como el universo, reflejaron la figura del custodes. Su cuerpo se transformó, su aura se extendió como un océano sin fin. El impacto fue como un eclipse. Una onda expansiva invisible barrió todo el terreno, haciendo temblar la realidad. Balí y su grupo cayeron de rodillas, el aire escapando de sus pulmones. Aurelio resistió. La presión de Otis era brutal, casi inhumana. Su lanza ardía con poder controlado, el filo danzaba con precisión quirúrgica. Cada golpe era una negación de la eternidad. Otis lo atacó de nuevo, su energía expandiéndose como un manto de nada. Pero Aurelio giró su arma, canalizando la luz del emperador. El resplandor dorado envolvió el campo de batalla. Por un instante, el infinito retrocedió. El líder de los custodes dio un último paso al frente, hundiendo la lanza en el vacío, justo frente a Otis. La energía del impacto fue muda, pero todo el entorno se detuvo. Incluso el viento. Otis miró el arma que la había detenido. Por primera vez, su rostro mostró algo parecido al asombro. Su aura tembló, se replegó, desvaneciéndose como humo. Aurelio bajó la lanza, sin mostrar cansancio. El infinito puede ser contenido. El infinito no puede morir. Respondió ella, sin enojo, solo con certeza. No morirá. Servirá. Dijo el custodes, su voz profunda como el vacío entre estrellas. Durante unos segundos, nada se movió. Los demás custodes permanecieron firmes, sus lanzas listas, observando cada movimiento. Otis retrocedió un paso, su mirada aún fija en Aurelio. Luego, simplemente, desapareció. El campo volvió al silencio. Balí apenas podía sostenerse. Su grupo estaba exhausto por la mera presencia de ambos seres. Aurelio giró la cabeza, observándolos. Su voz fue una sentencia. Esto fue una advertencia. No somos dioses. Somos humanidad perfeccionada. Y con un destello dorado, el escuadrón desapareció. Horas después, en el refugio del grupo de Balí, el silencio pesaba más que las palabras. Balí se levantó lentamente. El que me derrotó antes, estaba ahí. Todos lo miraron, tensos. Y no fue suerte. Continuó, su voz sería. Ellos son algo que ni los dioses comprenden. Si alguno vuelve a cruzarse con ellos, no luchen.
Porque si deciden acabar con nosotros, no habrá nada que lo impida. Otis permanecía en un rincón, en silencio, su mirada perdida en el vacío. Y aunque nadie lo notó, un ligero temblor recorrió su mano. Por primera vez en su existencia, el infinito había sentido miedo. Anuncio del vídeo. Para los que llegaron hasta aquí el final del vídeo, quería preguntarles si quieren que siga subiendo vídeos seguidos mientras hay un fondo jugando, si no no lo incorporo tan seguido ya que me toma más tiempo en subirse los vídeos porque el pinche de YouTube se puso más cachonda con lo de los vídeos, por ejemplo el de la cruzada en la democracia capítulo 11 al 15 solo 40 minutos creo que fueron de jugar en fondo me costó 1 hora y 5 gigas de almacenamiento ahora este será peor y el que no comenté en los